Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito del líquido cefalorraquídeo, qué es, dónde está, cómo se forma y un poquito de las funciones y cómo lo medimos en el laboratorio. Como siempre, la primera diapositiva destinada a mostrar lo que es la bibliografía con la que se hizo esta presentación. Y bueno, siempre que hablamos de un tema tenemos, como siempre les decía, definirlo. Primero que nada tenemos que saber que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que se produce acá, en este nivel, que es donde están los plexos coroideos. Acá tenemos lo que es una estructura especializada que se encuentra la barrera hematoencefálica, donde lo que sucede principalmente acá es a través de diferentes mecanismos de filtración, de presión hidrostática, a través del plasma, pasa por estos plexos coroideos y termina formándose el líquido cefalorraquídeo y acá les intento dibujar en celeste cómo es el recorrido que hace. Por supuesto que esto sigue para abajo para la médula espinal. Pero un tema de dibujo me quedó como cortado por acá. Cosas importantes. ¿Para qué el cuerpo genera este tipo de líquido en el encéfalo y en lo que es la médula? Bueno, primero que nada, el líquido cefalorraquídeo le sirve a las células como nutrientes, le sirve a la célula como protección, porque esto en realidad, cualquier golpe, cualquier onda, cualquier impacto es amortiguado por lo que es el líquido cefalorraquídeo. Además de aportarle nutrientes, también es una vía de escape para que justamente todos los desechos de las células puedan de alguna manera volcarse a lo que es el resto de la circulación y bueno, seguir circulando para poder después eliminarse. ¿Cuánto es la cantidad más o menos que tenemos nosotros los adultos? Más o menos la cantidad es de 90 a 150 mililitros y aproximadamente se produce cerca de 20 mililitros por hora. Por supuesto que esto en los neonatos disminuye considerablemente, donde el volumen aproximado va entre 10 y 60 mililitros. ¿Tá? Después se reabsorbe lo que es acá, lo que son las vellosidades del aracnoides para de alguna manera seguir su camino en la circulación. Y cosas interesantes, la gran mayoría de los valores en sangre, algunos son muy parecidos, vamos a hacer énfasis en tres, que son los que nosotros medimos en el laboratorio y nos sirven para sacar conclusiones. Primero que nada tenemos que saber que el cloro en el líquido cefalorraquídeo tiene una concentración más elevada que lo que es en el plasma. Recuerden que en el plasma tenemos a máximo 110. Acá tenemos entre 120 y 130. Y lo que es la glucosa necesitamos sí o sí para concluir lo que es la glicemia, porque sabemos que la glucorraquia anda aproximadamente entre el 60 y el 80% de lo que es la glicemia. Entonces es fundamental antes de sacar conclusiones si la glucorraquia está elevada o no está elevada, tener un valor de comparación con la glicemia. Y después tenemos las proteínas que ustedes ven que tenemos un valor muy bajito de proteínas. Esto es gracias a la barrera hematoencefálica, que cuando hay un rango de proteínas mayor, cuando detectamos mayor proteínas en lo que es el líquido cefalorraquídeo, uno puede presuponer que esta barrera hematoencefálica está dañada y ahora en el correr de esta presentación vamos a ver cuáles son los microorganismos que pueden llegar a generar un aumento de la permeabilidad y hacer que las proteínas aumenten. Como les decía, el resto de los analitos están en similar concentración. Quiero que presten atención acá. Entonces, cuando uno intenta, se me perdió la flecha, ¿dónde está la flecha? Aquí. Cuando uno intenta de alguna manera ir de afuera hacia adentro por las diferentes capas, uno se encuentra con justamente diferentes capas y en una de ellas, entre una de ellas, es donde está el líquido cefalorraquídeo. Acá en rosadito les intento dibujar la pía madre, después tenemos el aracnoide y más hacia lo que es la zona más externa tenemos la dura madre. Hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo que está por abajo del aracnoides, valga la redundancia. Vendría a ser entre el aracnoides y la pía madre, perdón, que es esta zona acá donde ustedes ven diferentes vasos. ¿Tá? Este es lo que es el espacio subaracnoideo por donde el líquido cefalorraquídeo circula. Ven que tiene vasos sanguíneos. Esto es muy importante porque vamos a aprender en esta clase que uno puede tener una hemorragia subaracnoidea y lo que termina diciendo en definitiva es que algunos de estos vasos que ustedes ven acá se rompió volcando todo el contenido que es sanguinolento, ¿verdad? Hacia el espacio subaracnoideo y generando la hemorragia subaracnoidea. ¿Tá? Pero para que tengan una idea de afuera hacia adentro, dura madre, aracnoides, espacio subaracnoideo y pia madre. Vamos a hablar un poquito de la barrera hematoencefálica, esa barrera tan importante de filtración que yo les comentaba. ¿Qué sucede? La barrera hematoencefálica está constituida por diferentes elementos. Primero que nada tenemos lo que son las células endoteliales, que de alguna manera a través de estas uniones estrechas
permiten una filtración selectiva de lo que es el plasma. Por fuera de ella tenemos lo que son los pericitos, que son también células especializadas que ustedes ven que están como abrazando de alguna manera las células endoteliales. Entre las células endoteliales y el pericito tenemos una membrana basal y por fuera tenemos estos pies, estas prolongaciones que son los pies de los astrocitos. Vamos a ver que estas células son nada más ni nada menos que el sostén de quién, de las neuronas. Acá llega un pie de una neurona a lo que es el vaso, pero si tenemos que hablar de adentro hacia afuera, en la conformación de la barrera hematoencefálica tenemos lo que son las células endoteliales, tenemos lo que es la membrana basal, tenemos el pericito y tenemos los pies de los astrocitos que, insisto con esto, forman la membrana, la barrera hematoencefálica, esa membrana de filtración donde hay algunas sustancias que pasan y hay algunas otras que no. Cuando hay una infección o una inflamación, todo esto se rompe de alguna manera y vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo muchísimo más proteínas, por ejemplo, de lo que normalmente tenemos. ¿Tá? Después hay diferentes factores, como dice acá, que influyen en el paso de esta sustancia desde lo que es la sangre hacia lo que es el líquido cefalorraquídeo, que van de la mano con el peso molecular. Las que son más chiquitas suelen pasar más rápido. La liposolubilidad y si está fijado a proteínas también son dos componentes importantes que hacen que este pasaje sea mayor o menor medida. ¿Tá? Este pasaje de lo que es la sangre a lo que es el líquido cefalorraquídeo es un transporte pasivo, pero también se describen transportes activos, es decir, a través de canales, de alguna manera hace que el contenido de lo que es la luz de la sangre pase a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y esto es lo que yo les comentaba. Hay ciertas cuestiones, ciertas situaciones donde, por ejemplo, infecciones, inflamaciones, toxinas, aumentan la permeabilidad de esta membrana, haciendo que pase más de lo que tiene que pasar. ¿Para qué estudiamos el líquido cefalorraquídeo? Se estudia para muchísimas cosas. Nosotros acá vamos a hacer énfasis en lo que es lo infeccioso y en lo autoinmune. ¿Qué tenemos? Primero que nada, a través del líquido cefalorraquídeo que ustedes ven acá, em, una persona en lo que es de cúbito lateral se obtiene a través de una punción lumbar, más o menos entre los espacios L4 y L5. ¿Tá? Acá más o menos ustedes ven cómo a este nivel no llega la médula espinal, sino que tenemos más que nada lo que es la cola de caballo, haciendo de alguna manera la maniobra más segura. Si bien esto tiene sus riesgos, la médula sabemos que está más arriba, no vamos a pinchar específicamente ningún cuerpo neuronal. Entonces, este nivel más o menos es L3, L4, y lo que hace es obtenerse líquido cefalorraquídeo para estudiar. ¿Para qué lo vamos a estudiar? Como les decía, enfermedades infecciosas, para ver si tenemos una meningitis, ya sea de origen infeccioso bacteriano o viral, para ver, por ejemplo, en un paciente HIV, algo que tenga que ver con una criptococosis meningia, o para ver pacientes que estén cursando una neurosífilis. ¿Tá? Después vamos a ver al final de esta presentación que podemos utilizar el líquido cefalorraquídeo para que nos ponga en pista, junto con la clínica, por supuesto, a ver si el paciente puede estar sufriendo alguna enfermedad autoinmune, como una enfermedad desmielinizante, como es la esclerosis múltiple, como es la artritis reumatoide o lo que es el Guillain-Barré, bueno, o lupus en menor medida. ¿Tá? ¿Y para qué se estudia también por la hemorragia subaracnoidea? Vamos a ver que hay una manifestación específica que los pacientes refieren que es la cefalea en estallido. Es como de verdad un dolor de cabeza en estallido, como si un relámpago los hubiese perforado el cráneo. Y esto es muy subjetivo de hemorragia subaracnoidea. Y es lo que yo les comentaba. Hay alguno de los vasitos que están en el espacio subaracnoideo producto de un aneurisma. Un aneurisma es como una herniación que tiene el vaso que pudo haberse roto y eso es lo que genera los síntomas tan irritativos, tan dolorosos como esta cefalea en estallido. Entonces nos sirve para poder estudiar líquido cefalorraquídeo, concluir si evidentemente fue una hemorragia subaracnoidea o no. Tranqui, que esto lo vamos a ir desglosando ahora a medida de que pase las presentaciones. Ahora, no siempre yo puedo hacer una punción lumbar. Tengo ciertas contraindicaciones. Una hipertensión endocraniana, es decir, que el aumento de la presión en el canal raquídeo sea elevada, me contraindica esta maniobra, que el paciente tenga una focalidad neurológica, es decir, por ejemplo, son síntomas de ACV, que tenga una pérdida brusca del movimiento o lo que es la sensibilidad de un miembro superior o de un miembro inferior, eso es una focalidad neurológica, por ejemplo, está contraindicada la punción lumbar ahí, porque bueno, justamente uno sospecha un ACV, no de una quizás algo infeccioso. Después, por supuesto que se harán otras técnicas para visualizar mejor el encéfalo y qué es lo que se ve y eventualmente se hará una punción lumbar. Pero en principio la focalidad neurológica contraindica la punción lumbar. Alteraciones de la coagulación, un paciente que tiene pocas plaquetas,
o trastornos en la coagulación, eh, bueno, no me sale, esta punción está contraindicada y por supuesto que si tenemos una infección en esta zona también la punción está contraindicada. ¿Cómo estudiamos al líquido cefalorraquídeo? Bueno, idealmente, digo idealmente porque no siempre pasa. Lo ideal es que lleguen tres tubos. ¿Por qué? Porque uno va a ir a microbiología a que, bueno, se cultive, se haga un directo, básicamente un bacteriológico. Después de otro tubo vamos a hacer lo que es el citoquímico. Cuando hablamos de citoquímico decimos medir proteinorraquia, medir glucorraquia, medir lactato. Y el citológico es para el recuento. ¿Por qué? Porque yo tengo que informar si hay leucocitos y si hay leucocitos tengo que ver si son a predominio de polimorfonucleares o si son a predominio, por ejemplo, de mononucleares, ¿tá? Porque eso nos pone en la pista un poco si estamos frente a una infección, la posible etiología, ¿no? Entonces, idealmente son tres tubos que van a llegar. Acá les dibujé seis, pero en realidad lo que les voy a contar ahora. Lo primero que vamos a hacer es un examen macroscópico. Es decir, vamos a agarrar el tubo y vamos a observar el aspecto y el color antes de centrifugarlo y después de centrifugarlo. Entonces podemos tener, por ejemplo, varias opciones. Acá, por ejemplo, les traigo líquidos. Vamos a hacer un poquito de zoom. Donde esto acá vendría a ser el líquido cefalorraquídeo normal, donde tiene un aspecto límpido, cristal de roca, así se llama, y el color es incoloro. Después también, esto es todo el examen macroscópico, ¿verdad? Después, por ejemplo, acá tenemos que el aspecto es ligeramente turbio y un color leve hemático. ¿Ah? Y después tenemos el aspecto ya turbio y un color más que leve, ya es hemático propiamente dicho. Acá lo que estamos haciendo es describiendo el examen macroscópico. Después de este lado tenemos más que nada que el aspecto turbio y es purulento, purulento. La línea de atrás está dibujada adrede para que ustedes se den cuenta de lo que es purulento. Este, por ejemplo, es un líquido cefalorraquídeo normal, límpido, incoloro, cristal de roca. O sea, yo veo a través del líquido, veo esta línea verde. Ya en lo que es el primer tubo y en lo que es el último tubo, ustedes ven que ya el líquido es turbio y cuando tiene este color, no tanto amarillo, pero sí como que me enturbia la solución, decimos que es un líquido purulento. Entonces, idealmente así nos tiene que llegar estos tres tubos para hacer estas tres pruebas que yo les comentaba. Después lo que se hace es el examen microscópico, que lo vamos a hacer en cámara de Neubauer, que es esta cámara que ustedes ven acá. ¿Qué sucede? Acá, esta es la cámara de Neubauer que nosotros vamos a colocar en el microscopio y tiene como un grabado de este lado, tiene como una ranura, un valle y después tiene un grabado de este otro lado. Cuando me refiero a grabado, significa que tiene como diferentes cuadrículas que a mí me van a permitir contar los glóbulos rojos de un lado y los glóbulos blancos del otro. ¿Tá? Esto es lo que voy a intentar mostrárselos ahora. ¿Tá? Entonces, lo primero que yo voy a hacer, además del examen macroscópico, que es lo primero, pero cuando entro a lo que es el micro, lo primero que voy a hacer va a ser cargar la cámara de Neubauer de un lado y lo que es del otro, como ustedes están viendo ahora. ¿Por qué? Yo lo debo hacer sin centrifugar esto, porque si yo centrifugo, toda la celularidad me queda en el fondo. Entonces, claro, cuando yo voy a pipetear, todas las células que yo quiero ver no están acá arriba, ¿tá? Sino que están todas en el fondo. Es por eso que sin centrifugar, uno carga una cuadrícula y carga la otra y lo va a llevar al microscopio para hacer el recuento de glóbulos rojos y recuento de glóbulos blancos. Después, y acá lo ideal es que me hubiese quedado un poco de líquido, no me ayudó la animación, pero bueno, vamos a hacerte cuenta de que acá hay un poco de líquido todavía, de líquido cefalorraquídeo, y lo vamos a llevar a la centrífuga. En la centrífuga lo vamos a centrifugar más o menos 5 minutos a 1500 revoluciones, y ahí sí, del sobrenadante nosotros vamos a hacer el examen citoquímico. Examen químico es lo mismo que citoquímico, donde vamos a pedirle al equipo que haga la glucorraquia, la proteinorraquia y el lactato. Y ahora vamos a profundizar qué información nos da cada uno de estos renglones. También, y algo que no les dije, después de que a nosotros acá ya hayamos centrifugado, nos va a quedar un sedimento. Y ese sedimento está bueno, no, hay que informarlo. El sedimento lo tenemos que informar como escaso, regular o abundante, ¿qué? Escaso, regular o abundante hemático, escaso, regular o abundante blanquecino o escaso, regular, abundante
hemático blanquecino, ¿tá? En definitiva, uno lo que está informando en lo que es el sedimento, está mirando lo que es el final del frasco y está mirando cuánto ocupa el botón hemático con respecto a todo lo que es el final del frasco. Y ahí es donde dice escaso, regular o abundante. Abundante es cuando de alguna manera todo lo que es el final del frasco está ocupado por células, ¿ah? Ya sea blanquecino o hemático. Em, es mucho más difícil después para el ojo, y esto va de la mano de la experiencia, decir cuándo es escaso o cuándo es de alguna manera regular. Pero bueno, nada, dependiendo de la circunferencia, si ocupa poca circunferencia, mucha circunferencia, o si ocupa toda, es que vamos a decir escaso, leve, escaso, regular o abundante. ¿Tá? Eso no se los anoté por ningún lado, pero bueno, lo tienen hablado. Ahora, dijimos, si me llega un líquido que es incoloro, ¿tá? Y límpido, no habría problema para poder contar. Pero muchas veces tenemos la mala suerte de que nos llega este tipo de líquido y ¿qué pasa? La cantidad de glóbulos rojos de alguna manera me va a perjudicar el conteo de glóbulos blancos, porque es tanta la cantidad de rojos que puede llegar acá, llegar a ver acá, que de verdad sería muy difícil contar ya sea los glóbulos blancos o los glóbulos rojos, sobre todo los blancos. Entonces, ¿qué pasa? En el laboratorio disponemos de un líquido de Turk que se llama, que es un lisante de glóbulos rojos. ¿Tá? Lo que hace es, uno agarra líquido de Turk, lo va a colocar en un Eppendorf, ¿tá? En partes iguales, ¿tá? En cierta cantidad, 100 microlitros, 50 microlitros, en fin, no importa, vamos a hacer de cuenta que acá hay 100 microlitros. Agarro 100 microlitros de líquido de Turk, 100 microlitros de la muestra y empiezo a mezclar. ¿Tá? Cuando uno mezcla, lo tiene que dejar más o menos un minuto y medio, para que este líquido de Turk, que es una solución hipotónica, es decir, la osmolaridad es menor a lo que es la del plasma, esto conlleva un movimiento de agua. Este, hacia lo que es el eritrocito, haciéndolo explotar. ¿Tá? A su vez, este líquido de Turk, además de lisarme los eritrocitos, lo que hace es colorearme los núcleos de los glóbulos blancos, entonces es mucho más fácil verlo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Cargo para poder visualizar los glóbulos blancos. A nadie se les ocurra marcar en un verdadero o falso que el líquido de Turk es para visualizar rojos, porque justamente el líquido de Turk me lisa los rojos, que es lo que me permite ver mejor lo que son los glóbulos blancos. Acá vamos a hacer un poquito de zoom y acá les traigo, ¿ven? Cómo de alguna manera se puede ver el leucocito que es polimorfo nuclear, ¿tá? Y acá en amarillo lo que yo les intento mostrar es cómo estaban los glóbulos rojos, que ahora les aparece como la capita nomás, ¿tá? Es como que de verdad se dificulta su visualización porque justamente estaban todos lisados por este líquido de turco, ¿tá? Cosas importantes que nos olvidamos. Si yo acá hice una dilución al medio, ¿tá? La cantidad de leucocitos que yo cuento lo debo multiplicar por 2, ¿tá? Porque en realidad yo estoy contando leucocitos, pero con una dilución previa. ¿Tá? Esta cantidad de leucocitos están diluidos. ¿Diluido cuánto? Dependiendo de la dilución previa que yo haya hecho. Si esta dilución es 1 en 3, voy a tener que multiplicar lo que yo cuente de leucocitos por 3. ¿Tá? Normalmente le hacemos al medio y multiplicamos por 2 este resultado del leucocito final. Me parece fundamental esto, porque si no estaríamos informando en menos, ¿verdad?, de lo que el paciente verdaderamente tiene. Ahora, ¿qué vamos a cuantificar nosotros en el equipo automatizado? Vamos a cuantificar, se cuantifican capaz que más cosas, pero en realidad yo les traigo acá las tres más importantes. Primero que nada vamos a hacer la glucorraquia, ¿tá? Y como les decía en un principio, lo ideal es tener una glicemia en sangre para comparar. ¿Por qué? Porque la glucorraquia, como les pongo acá, normalmente oscila entre un 60 y un 80% de la concentración de glucosa en sangre, ¿tá? Entonces, teniendo en cuenta que lo normal, vamos a imaginarnos que lo normal de glicemia de un paciente sin ningún tipo de alteraciones de 1, por ejemplo, un paciente de glucorraquia va a tener entre 45 y 80 miligramos de cilitro. Ahora les traigo este ejemplo acá. El paciente tiene de glucorraquia 80 miligramos de cilitro. Entonces, como yo les dije esto, ustedes van a decir, bueno, esto está normal. Pero claro, la glicemia del paciente es de 500. Está claramente 80 miligramos de cilitro. No es ni cerca el 80% de 500. Acá hay algo
que lo está consumiendo. Y esto es muy característico de lo que son las meningitis bacterianas, donde yo tengo un montón de microorganismos metidos acá en el líquido cefalorraquídeo que están consumiendo la glucosa. A su vez, a su vez, cuando hay microorganismos, sabemos que hay leucocitos, es decir, tengo soldados que alimentar también que están por todo este líquido cefalorraquídeo. Es por eso que la glucorraquia está disminuida cuando se compara con lo que es la glicemia. Por eso, importante para interpretar la glucorraquia, tener la concentración de glicemia en sangre. Después, esto es lo que les decía. Después, con el tema de la proteinorraquia se mueve en un valor normal entre 0,15 y 0,45 más o menos. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo alguna alteración en esta zona acá, que este dibujito ya lo tuvimos, cualquier alteración, inflamación, infección, se rompen estas uniones estrechas, aumenta lo que es la permeabilidad de esta membrana y todo lo que tiene que ver con las proteínas puede llegar a aumentar en sangre. Por supuesto que esto va de la mano con la clínica del paciente. Ustedes no se olviden que si yo tengo algún microorganismo acá, empieza de alguna manera la respuesta inmunológica con muchos polimorfonucleares, muchas citoquinas, mucha inmunidad que en definitiva terminan rompiendo la barrera hematoencefálica y haciendo que todo lo del plasma pase para el líquido cefalorraquídeo y yo lo encuentro en el líquido cefalorraquídeo como proteinorraquia aumentada. Así que cuando hablamos de si yo quiero saber la alteración de la barrera hematoencefálica, tengo que pensar y preguntarme a ver cómo está esa proteinorraquia. Y después tenemos el lactato. El lactato es un analito que nosotros medimos en el laboratorio que nos pone en la pista si la infección que nosotros estamos pensando que tiene el paciente es bacteriana o viral. Se ha visto que valores mayores a 35 miligramos de cilitro de lactato es muy sugerente de la etiología bacteriana. ¿Tá? Lo normal va de 10 a 14 miligramos de cilitro. El lactato también se puede informar como milimol o miliequivalentes. Esa diferencia entre milimol y miliequivalentes lo vimos en un teórico que era equilibrio hidroelectrolítico, así que si tienen dudas, pasen, dense una vuelta por ahí. Pero bueno, hay tres maneras de informarlo, como con unidad de masa, digamos, por milimol o por miliequivalente, que es simplemente ver si se está informando los moles por litro de solución o si se están informando lo que es la carga. ¿Tá? Para el lactato van a ver que es más o menos lo mismo porque el lactato es uno, tiene la carga, una valencia de menos uno en realidad, que en valores absolutos es 1. Entonces, estas son los tres analitos que más principalmente se informan. El lactato, para hacer un poquito de memoria, ustedes se acuerdan que cuando se gatillaba el metabolismo anaeróbico, la célula al no tener oxígeno, de alguna manera lo que era el metabolismo de los carbohidratos empezaba a no ir por el ciclo de Krebs, sino que teníamos la formación de piruvato a lo que es el lactato por el lactato deshidrogenasa. Esa vía metabólica se ponía en marcha cuando teníamos hipoxia en lo que es los tejidos. Ustedes imagínense que acá tenemos inflamación, vasoconstricción, tenemos un montón de elementos que contribuyen a que, bueno, que el tejido neuronal de alguna manera se hipoperfunda, generando lo que es una hipoxia y aumentando el lactato. Así que el lactato de verdad que es un excelente predictor para, de alguna manera, ver el paciente, la gravedad del paciente, y valores superiores a 35, como les mostraba, tienen como, de alguna manera, uno puede pensar fuertemente el origen bacteriano de la etiología. Esto es un poquito más de lo mismo. Vieron que acá podemos medir más cosas, pero bueno, nada, acá les intenté pintar en amarillito lo que son las proteínas, la glucosa y lo que es el lactato, ¿tá? Acá están informados en milimol. Bien, dijimos que había una entidad que era la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es lo que sucede? Si hacemos un poquito de memoria, acá tenemos la apia madre, tenemos lo que es la aracnoides y tenemos lo que es la dura madre. Y acá, en este espacio, yo les dije que, opa, se me fue, en este espacio subaracnoideo es donde que estaba el líquido cefalorraquídeo que se producía en esos plexos coloideos. Ustedes ven que acá tenemos como de alguna manera arterias y venas que llegan y se van. Acá tenemos más. Muchas veces estas arterias pueden llegar a tener una dilatación, es decir, voy a ver si la puedo dibujar, lo que son los aneurismas, nosotros tenemos acá, y puede llegar a tener un aneurisma, lo que es la arteria, que es esto, es como una especie de herniación, llamémosle, de lo que es el vaso, que claro, que
esto cuando por diferentes cuestiones, aumento de la presión arterial, en fin, algo que venga, empuje y rompa esto, el paciente viene y lo primero que te dice es que tiene una cefalea en estallido, o sea, es una cefalea intensa, brusca, penetrante, transfixiante, que y te lo refieren de esa manera. Esa clínica específicamente, a nosotros nos evoca lo que es una hemorragia subaracnoidea y tenemos que de alguna manera evidenciarlo. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar? Con una punción lumbar. Además de poder romper, además de que esto sea una etiología, la aneurisma, también puede ser por traumatismos, malformaciones, hipertensión severa, ¿tá? Todo lo que haga que explote un vaso en esta zona genera lo que es la hemorragia subaracnoidea. Esto todo se llena de sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a nosotros nos llega un líquido cefalorraquídeo de una hemorragia subaracnoidea, hay algo que es característico y se llama prueba de los tres tubos. Es característico ver que en la hemorragia subaracnoidea, del primer tubo que saco al tercero, todos están de alguna manera con un color hemorrágico, hemático. Ahora, me puede pasar también que cuando yo enchufo esto, ¿tá? Cuando yo hago la punción lumbar en L4 y L5, pueda romper algún vasito ahí antes de llegar a lo que es el espacio subaracnoideo, algún vasito que puede estar ahí en el tejido celular subcutáneo y demás. Pero en ese caso, nosotros vamos a ver como que existe un lavado. Es decir, si yo rompo un vasito, ¿tá? Porque bueno, es una complicación de la maniobra. Un vasito, digo, algo que no esté en esta zona, ¿estamos de acuerdo? Sino que cuando uno va entrando, hay vasos, por supuesto, que están en las diferentes musculaturas, están en lo que es el tejido celular subcutáneo. Cuando uno rompe un vaso y empieza a aspirar, se da cuenta de que el primero va a venir hemático. Pero ¿qué pasa? Es solamente un vaso y después yo seguí hacia lo que es el espacio subaracnoideo. Entonces encontramos como este lavado, que así se llama, donde la prueba de los tres tubos en este caso no es sugerente de lo que es una hemorragia subaracnoidea, ¿tá? Porque la hemorragia subaracnoidea uno tiene, o sea, todos los glóbulos rojos nadando hace rato acá en lo que es el espacio subaracnoideo, ¿tá? En lo que es la punción, en realidad se ve este lavado porque, insisto, rompimos algún vasito a la hora de entrar. Hay algo que es característico también en la hemorragia subaracnoidea, es que cuando pasa cierta cantidad de tiempo, el glóbulo rojo que está en los vasos sanguíneos se topa con un medio, ¿tá? Como es el líquido cefalorraquídeo, que tiene diferente cantidad de analitos, por ende la osmolaridad puede cambiar. Entonces, de alguna manera tienden a crenarse, ¿tá? Y empiezan de alguna manera a romperse y la degradación de la hemoglobina en el líquido cefalorraquídeo da un color que se le llama santocrómico. Ahora yo les voy a mostrar a qué color nos referimos, pero es como un amarillo paliducho y eso nos pone en la pista de que, bueno, si el líquido es santocrómico, eso significa degradación de la hemoglobina. Si a su vez yo tengo un paciente que me refiere a una cefalea en estallido, todo eso es muy sugerente de lo que es una hemorragia subaracnoidea. También es verdad que cuando uno se demora en el procesamiento de un líquido cefalorraquídeo, pero cuando digo que se demora entre 7 y 8 horas, o sea, es un montón. Cuando uno se demora, el glóbulo rojo de alguna manera también este, empieza como a tener formas distintas, interactuar porque tiene presiones osmóticas distintas, puede crenarse y puede uno encontrar santocromía en líquidos que demoraron en trasladarse al laboratorio. ¿Tá? Pero bueno, sepan esto, el líquido santocrómico, cuando uno lo procesa inmediatamente, ¿tá? Sin que haya tema de demora por el traslado, es muy sugerente con la hemorragia subaracnoidea y si todavía tenemos una clínica compatible, es como que, bueno, dudas no hay mucho más. Después, por supuesto, el paciente va a pasar por estudios imagenológicos donde después se ve dónde está el problema, cuál es el vaso que sangró. Pero bueno, nosotros desde el laboratorio lo vemos de esta manera. Esto es lo que me refiero cuando le digo los glóbulos rojos crenados. Estos son una morfología conservada y esto es una morfología crenada. ¿Por qué insistimos con esto? Porque cuando uno hace el informe se observan tantos leucocitos
tanto porcentaje polimorfos, tanto porcentaje monomorfos. También debe decir cuánto observa de glóbulos rojos. Y es muy importante también decir cuál es la morfología. Ahora yo les traigo para que ustedes vean cómo es que se ve un informe. Cuando hablamos de glóbulos rojos crenados, lo vemos así. ¿Tá? Con todo como con pinchitos, y cuando hablamos de morfología conservada es que, bueno, justamente conserva la morfología natural que todos conocemos. Acá les traigo una fotito de lo que es el libro, donde más o menos explica lo que ya les he venido comentando, ¿tá? Nada, también hay diferentes colores, el rosa, amarillo son los que más nos ponen en la pista de esta, de esta hemorragia subaracnoidea, y después de esto, bueno, lo pausan y lo leen tranquilos. Este es el líquido santocrómico. Acá le pongo el líquido santocrómico y acá tenemos un líquido cefalorraquídeo normal. ¿Tá? Este líquido santocrómico o amarillo pálido, ¿tá? Es muy sugerente de lo que es la hemorragia subaracnoidea que ya estuvimos conversando. Entonces, vamos a analizar un poquitito este informe de líquido cefalorraquídeo y voy a intentar mostrarles acá abajo con animaciones cómo es que se llega a escribir todo lo que ustedes ven acá. Cuando uno recibe el líquido, lo primero que hace es el aspecto y el color. Acá más o menos me inventé un colorcito para que coincidiera, lógicamente. Pero este amarillo puede ser un amarillo pálido o podría haber dicho también santocrómico. Pero bueno, cuando se vio el líquido, por supuesto que no lo tengo en líquido, esto ya les digo, es un invento. Ligeramente turbio y purulento, o en realidad purulento no iría. Esto lo vamos a borrar para no causar confusiones. Vamos a hacer así. Ahí está. Entonces, en este caso tenemos el aspecto ligeramente turbio, ¿tá? Y el color no era purulento, esta es la copia de las diapos anteriores, sino que el color es el amarillo, podemos poner amarillo pálido o santocrónico. Santocrónico. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Acá en el fondo amarillo intento mostrarles este análisis acá. Entonces, dijimos, sin centrifugar, nosotros vamos a cargar en la cámara de Neubauer los blancos por un lado, los rojos por otro, y lo vamos a contar. De acá, atrás del microscopio aparece el color verde, que significa que es esto acá. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se observan leucocitos, 50% polimorfonucleares, y se observan 1620 eritrocitos, morfología 85% crenados. ¿Ah? Vamos a hacer de cuenta de que fue muy rápido el tubo, la muestra al laboratorio, que la morfología crenados no es por demora, sino que verdaderamente el paciente lo tiene. Entonces tengo dos pistas, ¿no? Tengo crenados, tengo crenación de lo que son los glóbulos rojos, y a su vez tengo amarillo, o amarillo pálido o santocrómico. Algo ya a ustedes les tiene que ir evocando. Después que dijimos, vamos a centrifugarlo y vamos a tener que informar dos cosas. Vamos a tener que informar el sobrenadante y el sedimento. El sobrenadante, ¿qué es lo que se vio? Que el aspecto pasó de ligeramente turbio a límpido, es decir, que todo lo que me daba la turbidez habrá quedado en el fondo del frasco. El color sigue siendo igual, amarillo claro, y el sedimento, lo que yo les decía, este botón hemático, o mejor dicho, este botón que queda acá, en este caso es escaso hemático, es decir, es un botoncito muy pequeño de color rojo, por eso se pone escaso hemático. Este sedimento, por supuesto, que es súper coherente con lo que se vio en el recuento, donde nosotros vemos 1620 eritrocitos por milímetro cúbico. Ustedes ven acá cómo se empiezan a relacionar las cosas. Si yo acá hubiese puesto abundante blanquecino, por ejemplo, y no veo ningún leucocito, es como muy incoherente. Y después de lo que es el sobrenadante, vamos a hacer el examen químico que ustedes ya ven acá, que tenemos una glucorraquia de 1,07, no tenemos lo que es la glicemia para poder compararla, pero ustedes ven que acá hay algo que tiene que llamar la atención. Hay un montón de proteínas, que de alguna manera nos hablan de que la barrera hematoencefálica puede estar de alguna manera dañada. ¿Qué es lo que sucede? Este es el caso, pucha, este es el caso de un paciente con una hemorragia subaracnoidea. La pregunta es, ¿por qué tiene tantas proteínas? Bueno, voy a intentar hacer un dibujito acá, que es de los que ya hemos visto. Vamos a hacer de cuenta que esta es la dura madre, vamos a hacer de cuenta que esta es la aracnoides, vamos a hacer de cuenta que esta es la pía madre, y este es lo que es el espacio al espacio subaracnoideo. Ustedes se acuerdan que había diferentes vasitos.
en los dibujos previos que yo les mostré. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí de alguna manera se revienta, explota, rompe algún aneurisma, claro, todo el contenido de proteínas y demás se vuelca hacia lo que es el espacio subaracnoideo. Entonces, claro, cuando yo vengo después con la aguja, esto intenta hacer, ¿no? Una punción lumbar. Claro, cuando yo aspiro todo, aspiro también proteínas. Pero claro, la barrera hematoencefálica, quizás en este caso puntual, no está del todo rota, no está de alguna manera con su aumento de la permeabilidad. En este caso, puntualmente de la hemorragia subaracnoidea, el aumento de las proteínas se explica por la rotura de estos microaneurismas que el paciente pudo haber tenido. ¿Tá? Porque uno de alguna manera tiene que preguntarse, a ver, ¿de dónde salen estas proteínas? ¿Hay algo infeccioso, inflamatorio que hace que esto me aumente? Bueno, no sería el caso, porque si fuera algo, por ejemplo, infeccioso, tendríamos que empezar a ver un recuento de leucocitos mayor. En este caso, yo conozco el caso, por eso les afirmo que es una hemorragia subaracnoidea. Por eso es importante también saber qué líquido cefalorraquídeo estamos procesando, ¿no? De qué paciente, cuál es la clínica de este paciente. Este dibujo que yo les muestro acá, este, quiero ver, voy a ir para atrás un poquitito porque, bueno, no me quedo. Es este, es exactamente este. ¿Tá? Todos estos vasos que podrían llegar a tener un aneurisma, cuando rompe, de alguna manera todo el contenido vuelca a lo que es el espacio subaracnoideo. Uno, claro, funciona a nivel de L3 y L4 y cuando hace la dosificación de proteinorraquia se encuentra con este valor de proteínas totalmente elevado. ¿Ah? Muy bien. Entonces, si hacemos un ensuma, tenemos que destacar tres cosas. Un examen físico, tenemos que hacer un examen químico y tenemos que hacer un citológico. ¿Ah? El examen físico también se conoce como examen macroscópico. El examen químico lo vamos a hacer de lo que es el sobrenadante. ¿Tá? Y el citológico lo vamos a hacer de lo que es la cámara de Neubauer. Entonces, les traigo acá, por ejemplo, un caso. Sexo masculino, voy a cambiar el puntero. Sexo masculino, 37 años, albañil, procedente de Barros Blancos. Consulta el día de hoy por cefalea holocraniana, intensidad 8 en 10, que irradia hacia nuca, fiebre, náuseas, vómitos, fotofobia y acusofobia. Refiere hace 3 días cursar rinorrea y odinofagia. Petequias en la piel y en el examen físico se destaca rigidez de nuca, brucing y carne positivos. Entonces, vamos a ir desglosándolo para ir entrando un poquito en explicar el microorganismo que puede llegar a estar jugando acá. ¿Qué es lo que sucede? Cefalea craneana, por supuesto, es un dolor de cabeza en toda la cabeza bastante intenso que irradia hacia la nuca. Acá, nada. Le molesta la luz y le molestan los oídos. Refiere hace 3 días cursar con mocos y dolor de garganta. ¿Qué significa esto? Es característico del meningococo, ¿tá? Agente etiológico de la meningitis, que antes de darnos todo este cuadro que les narré en el primer renglón, genera mocos y dolor de garganta. También, por la gran activación del sistema inmune, puede generar petequias en la piel. Y lo que es rigidez de nuca, brucing y Kerning son diferentes maniobras que se hacen en el examen físico que nos traduce irritación meningia. Dado este cuadro, el planteo inicial es una meningitis bacteriana. Ahora les vamos a contar por qué. Entonces se le hace un hemograma y se le hace una punción lumbar. El hemograma, muy reducido claramente, leucocitos 25.000, neutrófilos 20.000. La punción lumbar informa el aspecto turbio, el color purulento, el aspecto después de que lo centrifugué sigue todavía siendo ligeramente turbio, el color es incoloro. O sea que vieron que pasó de purulento a incoloro. La glucorraquia es de 10 miligramos decilitro, la proteinorraquia es de 2 gramos por litro, el lactato súper elevado, mayor a 30, ya dijimos que era sugerente de meningitis bacteriana, y tenemos un recuento de 1500 leucocitos, 95 polimorfonucleares, 50 glóbulos rojos, con morfología conservada. Entonces, acá hay un dato que yo no les di, pero se los voy a inventar ahora. La glicemia, la glicemia de este paciente era de, vamos a imaginarnos, 1,20 gramos por litro. Entonces ya nos pone en el pique o, que es lo mismo, 120
miligramos decilitro para que de alguna manera no tengamos confusión. Entonces, claramente la glucorraquia no es ni el 60 ni el 80% de estos 120. Entonces, hay algo que lo está consumiendo. A su vez, tengo una proteinorraquia bastante elevada, o sea, la barrera hematoencefálica está rota. A su vez, tengo un lactato sumamente elevado. Esto me habla de hipoxia. Esto me habla, cuando es más de 35, dijimos, muy sugerente de etiología bacteriana. A su vez, el recuento es de leucocitos 95 polimorfonucleares. Entonces, todo esto nos pone en la pista, más lo que es la clínica del paciente, de que estamos frente a una meningitis bacteriana. ¿Qué pasa? Cuando hay otros tipos de meningitis, por supuesto, causadas por diferentes microorganismos. Es muy interesante ver todo lo que tiene que ver con el aspecto, glucorraquia, proteínas y demás, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en las meningitis virales, ¿tá? Los leucocitos que yo voy a ver principalmente son linfocitos. Y acá yo tengo polimorfonucleares. ¿Tá? Es característico también que la glucorraquia esté normal, ¿tá? Cosa que no pasa en este ejemplo. Y después tenemos Mycobacterium tuberculosis, que en realidad juega como un poco para los dos lados, tiene un poco de los dos, ¿tá? Porque acá, está, por ejemplo, la glucorraquia está disminuida, como en la meningitis bacteriana, pero por ejemplo muestra unos linfocitos en lo que es el recuento, como lo hacen las virales, ¿tá? El Mycobacterium tuberculosis es como que de alguna manera puede jugar de los dos lados. Por supuesto que cuando uno sospecha una meningitis por Mycobacterium tuberculosis, en la anamnesis surge que quizás el paciente tuvo un BK pulmonar que nunca se trató o se trató de manera incompleta. Es por eso que es muy importante conocer de quién es el líquido cefalorraquídeo que estamos procesando, porque nos ayuda a entender estas cuestiones y empezar a jugar a ver qué microorganismo anda a la vuelta. Por supuesto, insisto con esto, que también un tubo de lo que nosotros sacamos va a ir a bacteriología. Entonces, si yo de alguna manera pienso que estoy frente a una meningitis bacteriana, el líquido cefalorraquídeo que está en bacteriología va a tener un directo y va a tener un cultivo, ¿tá? Donde justamente me va a poner en la pista, me va a dar el nombre y apellido de esa bacteria. ¿Tá? ¿Qué otras cosas hacemos en el líquido cefalorraquídeo? Alguna que otra más. Podemos hacer un proteinograma electroforético del líquido cefalorraquídeo para ver algunas cuestiones que se las voy a mostrar ahora, cuando veamos enfermedades desmielinizantes. Podemos también poner en la pista del paciente a ver si anda el Parkinson a la vuelta, porque vamos a medir una proteína que se llama alfa-sinulosina, sinucleína, perdón. Después también tenemos marcadores de demencia, como es la beta amiloide, proteína tau y tau fosforilada, ¿tá? Que también se miden en el líquido cefalorraquídeo, se pueden hacer un PEF para poder evidenciarla. Y cuando sospechamos, por ejemplo, de esclerosis múltiple o de lo que es un Guillain-Barré, que son enfermedades desmielinizantes, también podemos hacer una punción lumbar, porque bueno, vamos a ver algo que es la producción intratecal de inmunoglobulina, es decir, que hayan inmunoglobulinas que se estén produciendo dentro del líquido cefalorraquídeo, que eso en realidad no tendría por qué pasar en condiciones normales. Las otras cosas que se hacen, bueno, bacteriológico, virológico, cuando uno sospecha que estamos frente a un paciente HIV, por ejemplo, que tiene la inmunidad muy deprimida, hay microorganismos que aprovechan esta poca inmunidad del paciente, como son los hongos, y podemos buscar el antígeno de criptococo, ¿tá? Que suele frecuentar en pacientes HIV que tienen una mala inmunidad. Y después se hacen, por ejemplo, diferentes técnicas de biología molecular, donde en una sola tirada, en una sola corrida, ya nos ponen la pista si hay bacterias, hongos o virus dentro de ese líquido cefalorraquídeo que el equipo está analizando. Y tenemos la reacción de Pandi, que detecta inmunoglobulinas en la muestra. ¿Tá? Pero vieron que la batería de cosas que podemos hacer en el líquido cefalorraquídeo es bastante interesante. Entonces, dicho todo esto, vamos a hablar de dos enfermedades desmielinizantes y vamos a empezar por la esclerosis múltiple. ¿Tá? Tenemos que saber que es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque después vamos a ver Guillain-Barré, que es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso, pero periférico.
¿tá? De lo que son los nervios. Esclerosis múltiple, entonces, enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que sucede? Se ha intentado estudiar y se vio que la autoinmunidad en esta enfermedad desmielinizante está justamente en lo que es la vaina de mielina. Esta vaina de mielina está en el sistema nervioso central, acá están todos los axones comunicando neuronas con otras neuronas. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un aumento de lo que son los linfocitos a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo, con un aumento importante de producción de inmunoglobulinas, que justamente van a ir a gatillar y atacar a lo que es a lo que es la vaina de mielina. Es por eso que en lo que es la esclerosis múltiple, nosotros cuando vamos a hacer la dosificación de proteínas, vamos a encontrar una proteinorraquia totalmente elevada. ¿Por qué? Porque justamente las inmunoglobulinas son proteínas. ¿Ah? Entonces, después hay otros cálculos que se pueden hacer para evidenciar si la producción intratecal, o sea, dentro del líquido cefalorraquídeo, es intratecal o en realidad vienen del plasma, lo que son las inmunoglobulinas. En este caso de la esclerosis múltiple, nosotros tenemos diferentes linfocitos que migran hacia lo que es el líquido cefalorraquídeo y luego, y luego lo que sucede es que empiezan nada, a empezar a producir anticuerpos, migran también los linfocitos T y terminan de alguna manera destruyendo todo lo que es la mielina. Y una de las sensaciones que el paciente dice que son hormigueo, entumecimiento, debilidad muscular, coordinación, en fin, ¿tá? Porque todo lo que tiene que ver con la comunicación interneuronal está de alguna manera siendo más, está siendo más lenta por toda la destrucción nerviosa de lo que es la vaina de mielina. Pero, insisto con esto, es intratecal porque todas las inmunoglobulinas se sintetizan dentro del líquido cefalorraquídeo producto de la migración de los linfocitos hacia esta zona. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se hace un proteinograma electroforético en líquido cefalorraquídeo y se procesa en paralelo una muestra de sangre, acá lo que ustedes ven, la S es de sangre, la L es de líquido cefalorraquídeo. Esta parte que vendría a ser un proteinograma electroforético en sangre, esta parte solamente muestra la región de lo que son las gamas globulinas. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace en paralelo una corrida y ustedes ven que acá la fracción de las gamas de alguna manera coincide con lo que es la fracción de las gamas de lo que es el líquido cefalorraquídeo. O sea, uno no ve ninguna banda monoclonal en ninguno de los dos lados. ¿Qué es lo que sucede? En este otro, ustedes ven que tenemos algo que se llama patrón en espejo, donde tenemos como el mismo patrón de bandas de un lado que del otro. Uno puede presuponer que del suero pasaron al líquido cefalorraquídeo. Atento a esto, porque el patrón 3 y 4 implican síntesis intratecal. Ustedes ven que el patrón de bandas que aparece en el líquido cefalorraquídeo, ya sea en el nivel 3 o en el 4, es mucho mayor de lo que es las inmunoglobulinas que aparecen en lo que es el suero. ¿Tá? Cuando uno tiene este patrón 3 o 4, ya puede de alguna manera asegurar que no es que pasaron estas inmunoglobulinas de que están en el líquido de la sangre hacia el líquido, porque ustedes ven que la sangre no la tiene, no es como el perfil 2. En estos casos 3 y 4 uno puede presuponer que hay síntesis intratecal. Esto es importante porque, por supuesto, que los estudios de laboratorio más la clínica del paciente terminan confluyendo y otros estudios más en el diagnóstico de esclerosis múltiple. Después tenemos Guillain-Barré, ¿no? Les hice la diferencia de que esclerosis múltiple era una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, porque Guillain-Barré es del sistema nervioso periférico. La diferencia fundamental son dos. No cursa con producción intratecal, ¿tá? Y actúa sobre lo que son los nervios periféricos. No es central, sino que es periférico. La cuestión es la siguiente. Cuando uno hace la dosificación de proteínas del líquido cefalorraquídeo de un paciente con Guillain-Barré, se encuentra con que las proteínas están aumentadas, pero yo les digo que no tiene producción intratecal. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es esto acá. Ustedes ven que sale los nervios raquídeos y acá tenemos el espacio subaracnoideo donde de alguna manera está el líquido cefalorraquídeo. Ustedes ven que baña a gran parte de lo que es el inicio de los nervios raquídeos. Entonces, ¿qué pasa? La destrucción, si bien se da a este nivel, ¿tá? ¿Qué pasa? Hay una inflamación cerca de lo que es el inicio del nervio raquídeo. Entonces, claro, todo lo que
puede llegar a romperse, puede de alguna manera terminar en el líquido cefalorraquídeo. Es por eso que cuando yo cuantifico las proteínas me dan aumentadas. ¿Tá? Tengo lo que se llama una disociación albúmino-citológica, porque yo todo lo que rompí acá, acá hay vasos, por supuesto, y en el plasma está la albúmina, se me viene todo para acá. Todas las inmunoglobulinas que yo generé acá se me vienen para lo que es el espacio subaracnoideo. Pero que yo encuentre inmunoglobulinas, ¿tá? En lo que es el líquido cefalorraquídeo, no puedo presuponer que sea por producción intratecal. Entonces, Guillain-Barré, encuentro, sí, proteínas abundantes en lo que es el líquido cefalorraquídeo, encuentro inmunoglobulinas, pero estas inmunoglobulinas no son de producción intratecal, se producen fuera de lo que es el sistema nervioso central, pero por esto de que yo les digo que van a ir a atacar a todos los nervios y también a la raíz, por diferentes mecanismos de edema, aumento de permeabilidad, como está muy cerca, ustedes ven acá que el inicio de la raíz es bañado por líquido cefalorraquídeo. Entonces, claro, es como sacudir un árbol alrededor de, no sé, de una laguna. Algo de alguna de las hojas, alguna rama va a caer en lo que es la laguna. Entonces, esto parece es más o menos similar. No cuenta con producción intratecal de inmunoglobulinas y cuando uno hace la electroforesis en líquido cefalorraquídeo, difícilmente se encuentre con patrones oligoclonales. Estos son cosas muy grandes porque, ¿qué pasa? No todo, o sea, no todo es perfecto. Hay, se ha encontrado que Guillain-Barré también puede encontrarse en protecnogramas electroforéticos de líquido cefalorraquídeo, pueden encontrarse proteínas oligoclonales. Entonces nos queda la duda que es un Guillain-Barré o este, mm, bueno, se me fue, o una esclerosis múltiple, ¿tá? Entonces nos queda esa duda. Pero bueno, nada, por supuesto que el médico cuenta con más batería de estudios. Nosotros del laboratorio podemos aportar lo que es la información desde lo que encontramos en el líquido. Entonces, me parece interesante esta disociación albúmino-citológica. ¿Por qué albúmino-citológica? Porque todas las proteínas, como esto está roto acá, como esto se rompió, todo acá viene de albúmina. ¿Por qué es una disociación albúmino-citológica? Porque en realidad no voy a ver células. Porque justamente no hay linfocitos B acá produciendo lo que son inmunoglobulinas. En cambio, en la esclerosis múltiple yo voy a encontrar mucha celularidad, sobre todo linfocitos, que no me pasan Guillain-Barré. ¿Tá? Entonces hay algo característico que el paciente arranca con adormecimiento y sobre todo arranca con una debilidad ascendente, se llama una sensibilidad en calcetín, porque lo primero que dicen los pacientes es que sienten como un adormecimiento o un hormigueo en lo que es los miembros inferiores a nivel de los pies hasta los tobillos. ¿Tá? Y esto es lo que también se llama parálisis ascendente del Andri, que es una forma específica de debilidad muscular, que comienza en las extremidades inferiores y asciende hasta el tronco, ¿tá? Y también en las extremidades superiores. Es como si el adormecimiento y la sensibilidad arrancaran como, y es igual como cuando uno se pone un calcetín, ¿tá? Que siente que primero va de la punta de los dedos, pasando por la planta hasta lo que es el tobillo, y lo que es la mano se hace la analogía del guante, ¿tá? Como uno tiene un guante y se lo está poniendo, de alguna manera empieza a sentir esa sensación de lo que son los dedos, la parte más distal de los dedos hasta lo que es la muñeca. ¿Tá? Eso es una forma característica de lo que es la presentación de Guillain-Barré y también lo que es la arreflexia. ¿Tá? El paciente se queda sin reflejos, ¿tá? Producto de toda esta destrucción de lo que son los nervios periféricos, que en definitiva es lo que terminan formando el arco reflejo. Por eso el paciente arranca con arreflexia y cuando uno va a buscar los reflejos en el examen físico, se da cuenta que el paciente no los tiene o los tiene disminuidos. Entonces, cuando uno viene acá, se volcó todo esto acá, todo, 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 todo. Cuando voy a hacer la punción lumbar, me encuentro claramente que esto está lleno de proteínas, pero no veo células. De ahí la disociación albúmino-citológica. Esto es un poquito más de lo mismo, se los dejo para que ustedes después lo vean, me parece interesante esto, hay un porcentaje importante de que aquellos pacientes que inician con Guillain-Barré previamente tuvieron alguna infección respiratoria, alguno de estos virus, ¿tá? Sobre todo el de la influenza, ¿tá? O también puede estar Zika. Bien, después creo que no mucho más. Hay como siempre un cuadro característico, me gusta para, bueno, hacer como un insuma de lo que hemos venido hablando, así que después lo leen más tranquilos. Bueno chicos, nada, esto fue el cefalorraquídeo, espero que les sirva, que les haya gustado, me mandan un mail, un mensaje, lo que ustedes quieran, y bueno, nos vemos en la próxima, saludos para todos.